imaginen esto. Esto no es Cristóbal Colón. Este es Alexander von Humboldt, el hombre que decidió conquistar América, no con espadas, sino con balanzas, termómetros y 1 tonelada de equipo de ciencia. Es 1799. Están en un barco de madera que se mueve mucho, navegando por semanas a través de un océano enorme y tormentoso. Finalmente ven tierra. Es la costa de Venezuela. Pero no están aquí por oro. No están aquí por tesoros. Están aquí por algo mucho más loco. Están aquí por ciencia. Él era Alexander von Humboldt, un hombre con una idea absolutamente loca. Quería entender todo el planeta. Y su primer desafío fue América. Bajó de ese barco, no con una mochila pequeña, sino con más de 1 tonelada de equipo científico. Esos son 2000 libras de equipo que estaba a punto de arrastrar a la jungla. La gente pensó que estaba completamente loco. Su primera parada fue el infierno tropical de la cuenca del Orinoco, pero Humboldt no era un simple turista. Él estaba tomando el pulso al planeta. Cada coordenada en su mapa era un punto de datos a la altura, presión atmosférica, humedad, magnetismo. Estaba creando la primera base de datos global, mucho antes de que existiera el concepto. Y entonces, en el corazón de la remota Amazonía, se topó con una leyenda, algo que los mapas europeos calificaban de imposible. Confirmó la existencia del Canal del Cassiquiare, un río que desafía la lógica al conectar 2 sistemas fluviales gigantescos, el Orinoco y el Amazonas. Era una anomalía geográfica que los nativos conocían desde siempre, pero que la ciencia de la época se negaba a aceptar. Humboldt lo navegó y lo probó, pero su misión iba más allá de los mapas. Su trabajo no era solo medir, era catalogar el hardware del planeta. John Toa Bonpland recolectó y clasificó unas 6000 especies de plantas. Cada flor, cada hoja, era como una línea de código que Humboldt utilizaba para descifrar el gran sistema operativo de la naturaleza. Estaba demostrando que todo, desde el río más extraño hasta la flor más pequeña, formaba parte de una red interconectada. Pero ¿cómo ocurrió esto? Loca. Quería entender todo el planeta. Y su primer desafío fue América. Bajó de ese barco, no con una mochila pequeña, sino con más de 1 tonelada de equipo científico. Esos son 2000 libras de equipo que estaba a punto de arrastrar a la jungla. La gente pensó que estaba completamente loco. Tenía 42 de los instrumentos científicos más avanzados del mundo. Termómetros, barómetros, telescopios, herramientas que nadie había visto antes. Y luego estaba el verdadero monstruo, un generador electrostático hecho a medida. Esta cosa parecía sacada de una película de ciencia ficción. Bienvenidos a la jungla. Pero esto no es un juego. Esta es la cuenca del río Orinoco, uno de los lugares más peligrosos del planeta. Para Humboldt, cada segundo era una lucha por la supervivencia. La jungla era un laberinto de caos puro. No había caminos. Tuvieron que abrirse paso a machetazos centímetro a centímetro. Vadearon pantanos turbios y marrones, sin saber qué nadaba bajo la superficie. Anacondas gigantes, lo suficientemente grandes como para tragarse a una persona entera, acechaban en el agua. Caimanes con mandíbulas poderosas los observaban desde las orillas del río, con los ojos justo por encima del agua. Las noches eran aún peores. La oscuridad absoluta caía como una manta espesa, y la jungla cobraba vida con una sinfonía aterradora de sonidos. El rugido de los monos aulladores sonaba como monstruos reales en la distancia. El zumbido constante de 1000 millones de insectos era enloquecedor. Los mosquitos los asediaban en densas nubes, portando enfermedades mortales como la malaria y la fiebre amarilla. Amigos de su expedición enfermaron. Algunos se pusieron tan enfermos que no pudieron continuar. El riesgo de muerte no era una posibilidad, era una presencia constante y amenazante, todos los días y todas las noches. Era una pesadilla física y mental. Además de los animales y las enfermedades, el clima era un enemigo implacable. Un minuto, el sol golpeaba, amenazándolos con un golpe de calor. Al siguiente, el cielo se ponía negro y una tormenta tropical desataba un diluvio bíblico.
Inundaciones repentinas arrasaban sus campamentos, llevándose comida preciosa y equipo irreemplazable. Siempre estaban mojados, siempre cansados y siempre hambrientos. Se enfrentaron a la inanición más de una vez. Esto no era solo un viaje científico, era un desafío de supervivencia extremo que habría roto a la mayoría de las personas en la primera semana. Imaginen intentar hacer experimentos delicados y precisos mientras son devorados vivos por insectos. Esa era la realidad de Humboldt. No solo observó la jungla, la convirtió en su laboratorio personal. La expedición de Alexander von Humboldt a Venezuela, iniciada en 1799, fue una exploración científica monumental que duró 5 años. Junto a Aimé Bonpland, Humboldt viajó extensamente desde Cumaná hasta el río Orinoco, cubriendo más de 6.000 millas. Su enfoque científico se caracterizó por la recopilación meticulosa de datos, midiendo temperatura, presión y humedad con gran precisión. Utilizó una diversa gama de instrumentos científicos para crear una base de datos masiva sobre geografía, geología y clima. Este hecho, conocido por los lugareños pero desestimado por la ciencia europea, fue probado por Humboldt en mayo de 1800. Durante la expedición, Humboldt y Bonpland recolectaron más de 60.000 especímenes de plantas, incluyendo miles de nuevas especies. Su trabajo sentó las bases de la biogeografía y la monitorización geofísica moderna, influyendo en futuras exploraciones científicas. Aquí es donde entró en juego su monstruo eléctrico. Quería estudiar las anguilas eléctricas. Estas no eran las anguilas pequeñas de acuario. Eran bestias de 6 pies de largo capaces de descargas de 600 voltios, suficiente para derribar a un caballo o detener un corazón humano. Es como agarrar un cable de alta tensión. Entonces, ¿qué hizo Humboldt? Decidió atraparlas. Él y su equipo se metieron en una piscina fangosa llena de anguilas. Fue una idea terrible. Llevaron una manada de caballos al agua para agitar a las anguilas. El agua explotó en un frenesí de cuerpos y muerte eléctrica. El sonido era una locura. Caballos gritando, agua salpicando, sonido de la electricidad. 2 caballos recibieron descargas tan fuertes que se ahogaron en minutos. Humboldt, de pie, tomaba notas sin parar. Midió la fuerza de las descargas, estudió cómo atacaban las anguilas, documentó todo. Arriesgó su vida por un solo dato. Eso es una dedicación de otro nivel. No fue un truco aislado. Hizo esto donde quiera que iba. Montaba su laboratorio de 1 tonelada en lugares remotos. Se adentraron en lo desconocido. Más de 2.500 kilómetros a través de selvas, ríos infinitos y territorios apenas cartografiados. Su objetivo, escalar los Andes. Pero antes, debían cruzar el corazón húmedo de Sudamérica. Durante meses, navegaron por el Orinoco y el Río Negro. Descubrieron una anomalía geográfica casi imposible: el Canal del Cassiquiare, una arteria natural que une el Orinoco con el Amazonas. Una conexión entre 2 grandes sistemas fluviales del planeta. Lo que parecía un mito indígena, Humboldt lo confirmó con datos, instrumentos y mapas. ¿Qué científico europeo había llegado tan lejos antes? Después de atravesar el Amazonas, llegaron a Colombia en 1801. En Bogotá, se encontraron con la élite ilustrada del Virreinato de la Nueva Granada. Científicos criollos, botánicos, astrónomos. Humboldt pasó meses compartiendo conocimientos, realizando observaciones astronómicas y midiendo la altitud de la sabana. Estaba construyendo una nueva ciencia, la geografía comparada. En Colombia también escaló su primer volcán, el Puracé. Fue una prueba física y técnica. ¿Era posible medir el mundo en condiciones extremas? Humboldt lo hacía con precisión alemana y determinación sobrehumana. No era solo por conocimiento, era una carrera contra el olvido, una urgencia por entender el planeta antes de que fuera destruido o saqueado. Su camino hacia los Andes continuó por las tierras altas del sur colombiano: Popayán, Pasto, Quito. La columna vertebral de América se alzaba ante él, más alta, más violenta y más viva de lo que cualquier europeo imaginaba, y él iba directo a su cima. En 1802, después de casi 2 años de viaje, Humboldt llegó al lugar donde se enfrentaría a los límites del cuerpo y de la ciencia.
la montaña más alta conocida en su tiempo, el Chimborazo. Sin oxígeno, sin tecnología moderna, con la única ayuda de su mente, su cuaderno y su convicción. Lo que ocurrió allí cambiaría la forma en que entendemos la naturaleza, pero esa es otra historia. Que el mundo estaba intrínsecamente conectado. Humboldt demostró con sus meticulosas observaciones que las zonas climáticas se repiten no solo en la latitud, sino también de manera sorprendente en la altitud. Su siguiente objetivo, la imponente cordillera de los Andes, la columna vertebral del continente sudamericano, se alzaba como un desafío monumental. Su mente prodigiosa funcionaba como el primer software de procesamiento de datos en tiempo real, asimilando y conectando cada observación. Después de probar la conexión de los ríos, el próximo desafío era escalar el cielo, buscando comprender los secretos de las alturas. El punto más alto de la Tierra, el majestuoso Chimborazo, lo esperaba, prometiendo nuevas revelaciones y desafíos sin precedentes. ¿Cuánto vale un dato científico? Para Humboldt significó 600 voltios de descarga eléctrica y años de dedicación vital. Pero la verdadera prueba de su audacia, la ascensión al Chimborazo, está por llegar en el próximo capítulo de esta increíble historia. Por empezar, Humboldt ha llegado a Ecuador. El pacto con España le dio acceso, pero el imperio le puso una advertencia silenciosa: mide, pero no entiendas. Observa, pero no reveles. Ampero, la verdad científica es más poderosa que cualquier rey, y para probarlo, Humboldt eligió el campo de batalla más grande y peligroso del mundo, el Chimborazo. Su objetivo no era solo alcanzar la cumbre, era desmantelar el poder español a 6.000 metros de altura. ¿Por qué una montaña? Porque el control es conocimiento. España mantenía su dominio con la ignorancia. Mantenían mapas intencionalmente inexactos, exagerando el tamaño, la riqueza y el aislamiento de sus colonias. La ciencia de la geografía era, en esencia, inteligencia militar. Con mapas falsos, las rebeliones eran imposibles y la comunicación entre colonias, un laberinto sin salida. Cada región se sentía como una isla aislada, a pesar de compartir el mismo continente. Un imperio fragmentado es un imperio fácil de gobernar, pero Humboldt tenía un plan. El Chimborazo no era solo una montaña, era, según los conocimientos de la época, el punto más alto del planeta. Si Humboldt podía medir esa cima con una precisión nunca antes vista, podría crear el mapa más certero de los Andes. Y un mapa preciso es el primer paso para la independencia. Al establecer un punto de referencia geográfico exacto, podía corregir las distorsiones deliberadas de los cartógrafos reales y darle a América una imagen real de sí misma por primera vez. 23 de junio de 1802. La ascensión es un infierno blanco. El equipo está diezmado por el frío y la falta de equipo adecuado. Bonpland, su fiel compañero, sufre alucinaciones por la altitud. Sus pulmones luchan por cada molécula de aire. La ciencia europea, acostumbrada a los cómodos salones de París y Berlín, se enfrenta aquí a la brutalidad de la naturaleza en su estado más puro y despiadado. Cada paso es una batalla contra el mareo, las náuseas y el sangrado de encías y nariz. A 5.878 metros, se encuentran con una grieta infranqueable, un abismo que corta el paso hacia la cima. El intento por la cumbre fracasa físicamente. El objetivo del alpinista, la gloria de la conquista, se les escapa. Pero Humboldt no buscaba la gloria del alpinista, buscaba datos. Se detiene justo debajo de la cima, en lo que entonces era el punto más alto alcanzado por el hombre en el registro histórico. Saca sus instrumentos, con los dedos entumecidos y la respiración entrecortada. Allí, congelado y al borde del desmayo, Humboldt registra las lecturas que cambiarán el mundo. Anota la presión atmosférica, la temperatura, la humedad, la composición del aire. Pero su mayor desafío no fue la altitud, fue la conexión. Mientras observaba cómo la vegetación cambiaba con la altura, desde las selvas tropicales en la base hasta los líquenes casi árticos cerca de la nieve, Humboldt se da cuenta de que las plantas, los animales y las temperaturas no son elementos aislados, sino que forman un todo interconectado. La montaña es un ecosistema, no una pirámide de roca. En ese momento, en la ladera de un volcán ecuatoriano, acaba de nacer la ecología. Humboldt no conquistó la roca, conquistó la ignorancia. Sus lecturas sobre el Chimborazo
y sus mapas detallados se convirtieron en la inteligencia que necesitaban los líderes revolucionarios como Simón Bolívar, quien más tarde lo llamaría el descubridor del Nuevo Mundo. Por primera vez, los criollos tenían una imagen científica y precisa de su propia tierra, un mapa que no mentía, una herramienta para unirse y luchar. El Imperio español había perdido la batalla del conocimiento. La expedición de Humboldt no plantó una bandera, plantó la semilla de la razón en un continente que buscaba una excusa para levantarse. El Chimborazo fue la prueba de que la verdadera conquista no era militar, sino científica. Búsqueda del río que no existía. Próximo episodio. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse para no perderse esta increíble historia.